Emprendedor y activista ambiental. Joaco, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Piru, Cami, ¿todo bien? Te extrañamos, amigo. Yo también a ustedes, Siempre que nos cruzamos, incluso decíamos, che, ¿cuándo vas a volver? Y bueno, la alargamos hasta que el día de hoy lo amerita, porque hoy es una fecha que no sé si decir se celebra, porque me parece que no tiene nada para celebrar, pero sí para concientizar sobre algo que mucha gente no cree. De hecho, no, o sea, el 24 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, lo cual es un concepto raro porque no sé si se acuerdan que lo charlamos, la diferencia entre cambio climático, calentamiento global y crisis climática. Y es raro que se conmemore de esa manera porque son conceptos totalmente diferentes. Cambio climático, básicamente, como lo dice la palabra, es la variación del clima, que pensemos que la Tierra tiene 4.543 millones de años. O sea, desde el inicio de la Tierra hay variaciones en el clima. ¿Sí? O sea, es un fenómeno natural. Okay. El calentamiento global, como también la palabra lo dice, es el aumento de la temperatura promedio global a lo largo de los años a raíz de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades antropogénicas. Bien. Lo que ya conocemos. Que eso es de los individuos, de los humanos. Los seres humanos. O sea, las macanas, si se podría decir, que nos mandamos los humanos todos los días. El tema es que hay macanas y macanas. Uno puede decir que una macana sea andar en auto, porque la nafta contamina. Y otra macana es, qué sé yo, tirar los residuos de manera incorrecta, que es algo que sí podríamos solucionarlo de una manera más sencilla. Ahora, lo que sí no podemos hacer es de repente dejar andar en auto. Ahora, obviamente, con lo eléctrico y demás, ojalá algún día podamos pasar al bando de lo eléctrico y que haya menos contaminación. Pero digo, hay macanas y macanas que nos mandamos también en el día a día. Sí, tampoco la idea es demonizar los gases de efecto invernadero. A ver, para producir vacunas se generan gases de efecto invernadero, sí, totalmente. ¿no? Claro está, para descubrir o producir vacunas que fue contra el COVID, se generaron gases de efecto invernadero. Y eso no podemos dejar de hacerlo. No, a ver, los aviones que transportan medicamentos o que los barcos que transportan, no sé, refugiados, las ambulancias, o sea, también genera gases de efecto invernadero. Entonces, todo se reduce al equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que hoy necesitamos como sociedad? Si nosotros a 2030 no reducimos al 50% los gases de efecto invernadero, que hoy son 36.500 millones de toneladas. Estoy hablando a nivel global, ¿no? Después, si quieren, lo bajamos a Argentina. Pará, pero me gusta el número ese. Si nosotros de acá a 6 años, a 2030, no reducimos al 50% los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Y no somos carbono neutral a 2050, es decir, que lo que emitimos lo almacenamos. ¿Carbono neutral qué significa? Que lo que nosotros emitamos lo almacenemos. Que lo que la humanidad emita se almacene por diferentes motivos. Por ejemplo, árboles almacenan dióxido de carbono. El océano almacena 2/3 de los gases de efecto invernadero, por eso se produce esa acidificación del océano, porque almacenan mucho dióxido de carbono. Después hay nuevas tecnologías de almacenamiento también de dióxido de carbono. Y así podemos estar horas y horas comentando esto. ¿Qué es lo que puede llegar a producir? Nosotros, desde la era preindustrial, la temperatura promedio mundial aumentó 1.1 grados, ¿sí? Nosotros lo que no podemos evitar es que a 2050 superemos los 1.5 grados por sobre aquellos niveles preindustriales. Ok, es decir que nosotros, eso es inevitable ya. Arriba del 2050 vamos a tener un 1.5 más. La idea es no superar el 1.5 y si superamos el 1.5 no alcanzar los 2 grados. ¿Pero qué tiene que pasar para que nosotros, para tratar de no llegar a ese 1.5? ¿Qué hay que cambiar de lo que estamos haciendo hoy? Obviamente, reducir al 50% los gases de efecto invernadero a 2030 y a 2050 ser carbono neutral, es decir, cero. ¿Cómo hacemos eso? Ahí es la pregunta. ¿no? Vamos a lo práctico, porque claramente cuando uno decimos, son palabras difíciles por ahí. Pero bueno, ¿cómo reducimos para no llegar sobre la hora al 2030 y 2050? Son conceptos un poco técnicos, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo reducimos? A ver, por ejemplo, la matriz de gases de efecto invernadero se divide por diferentes sectores. Bien.
energía, por ejemplo, la generación de electricidad, transporte, por ejemplo, la agricultura, silvicultura, ganadería. Argentina tiene la matriz que al ser un país agroproductor, su principal industria, la más contaminante, es la ganadería, es la que más gases de efecto invernadero genera. Ahora bien, Argentina tiene la particularidad que genera el 0,7% de los gases de efecto invernadero a nivel global, ¿sí? Claro. Es nada. Argentina no genera nada. De hecho, según la NASA, estamos en el puesto 155. Pero ahora, eso nos es como un mensaje contradictorio, bueno, ¿no? Pero contradictorio en este sentido, porque seguramente muchos argentinos dirán, nah, pero si somos lo que estamos, del 0,7 a nivel global, metámosle, total no estamos haciendo nada. Sí. Y es como que no, pará. Porque Estados Unidos esté generando un porcentaje recontra más alto que nosotros, no nos libera a nosotros a hacer cualquiera. Ahí yo te consulto, Joaco, ¿entra en las importaciones que tenemos? Porque me imagino que China debe tener una huella de carbono mucha más alta, pero nosotros muchas cosas las importamos de países que tienen huella más alta. Entonces, altísima. en algún punto hay una responsabilidad, quizás por nuestra manera de no generar productos elaborados de la industria a nivel de otros países, tenemos una huella más baja, pero de igual manera consumimos de países que tienen huellas de carbono altísimas. Sí, a ver, el 2/3 de los gases de efecto invernadero se los llevan China, Estados Unidos, Rusia, la India y Japón. Sinceramente, no te puedo responder eso. No sé cómo se considera esa matriz logística, pero sí Argentina, al ser un país, llamémoslo, medianamente desarrollado, no de los países súper desarrollados, sino subdesarrollado, tiene menor capacidad de adaptabilidad al cambio climático. Es decir, hoy un país donde lamentablemente la mitad de los ciudadanos son pobres, las olas de calor, inundaciones, tormentas, alto nivel, la intensidad de la tormenta perjudica mucho más. ¿Sí? La crisis climática lamentablemente no entiende de fronteras, entonces todo lo que suceda en el mundo repercute en diferentes países y Argentina es uno de los países que lamentablemente la va a pasar peor a raíz de los gases de efecto invernadero que se generen en países súper desarrollados. Por culpa de otros. ¿Y por qué? ¿Por qué la pasaría mal? ¿En qué repercute? Por esto que te digo, porque tenemos menor capacidad de adaptabilidad a la crisis climática. Es decir, hoy un país a ver, una ola de calor, ¿cómo lo solucionan los países desarrollados? Y aire acondicionado, pileta, mar, o sea, lo solucionan de una manera... Bueno, mar es una cuestión natural, pero lo solucionan de otra manera. Argentina, lamentablemente, no. La mitad del país, no. Y así sucesivamente podemos hablar de países subdesarrollados, como por ejemplo países de África, países de Centroamérica. De hecho, hay un presidente de un país de Centroamérica presentó su discurso en una inundación, o sea, con el agua hasta la cintura. Esos son los problemas que hoy está aquejando a los países subdesarrollados y que Estados Unidos... Sí. Ahora, perdón que te interrumpo, pero es de una ética moral esto de cada país del mundo, porque, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, no sé, China, están perjudicando de una manera a los países por ahí menos desarrollados que ellos, que por ahí ellos no la van a sufrir tanto como Argentina o como... qué sé yo, Haití, te pongo otro ese país. es un caso particular, Haití. Sí. Que Haití, por ser una isla de negros en el medio del Caribe, a nadie le interesa, digamos, pero de repente el que está generando el mayor porcentaje de contaminación de esta que estamos hablando a nivel mundial, bueno, cuando el problema llegue van a ser los que menos la van a pasar peor. Por eso la gran discusión es el calentamiento global, la crisis climática, no es una cuestión meramente ambiental, sino también social. Bien. ¿Sí? Por eso, a ver, es complicado explicarle a la gente cómo nosotros, que somos un país que genera poca cantidad de gas de efecto invernadero, tenemos que seguir promoviendo esto, porque en realidad Argentina tiene una capacidad de absorción por la masa boscosa, que tiene una capacidad de absorción que es muy interesante. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que seguir potenciando eso? A ver,
por ejemplo, la ganadería regenerativa, la plantación de árboles nativos, no exóticos, nativos, que esto lo charlamos, que tienen la capacidad de absorber, dependiendo del árbol, entre 15 y 16 kilos por año de gases de efecto invernadero. El laburo que como ciudadanos tenemos que hacer es, sí, lamentablemente, empezar a hacernos cargo de los gases de efecto invernadero que hoy está generando China y Estados Unidos, y que si ellos no modifican la matriz, va a repercutir en el mundo. Bueno, este tema siempre es negativo, gente, cuando los hablamos. Y hay que hablarlo igual porque hay que concientizar al respecto y hay que ir en contra de aquellas personas que dicen que el calentamiento global no existe. Una de ellas, Trump, por ejemplo, que en reiteradas oportunidades, una vez me acuerdo que dijo, ¿qué hablan del calentamiento global si acá hace un frío bárbaro? Me acuerdo Sí, en una... 100% confusión. Sí, como tirándolo, menospreciándolo y demás. Por eso es que, me gusta de Joaco Venga para volver a hablar de estos temas que son súper crudos, que... A ver, hay un pesimismo con esto porque realmente los panoramas no son buenos en base a los gases de efecto invernadero que estamos generando a nivel mundial y demás. Pero bueno, me parece que es algo que hay que hablar y más en este día mundial. ¿Hay algún sector del mundo que hoy realmente, porque viste que nosotros por ahí todavía no la vemos o no la tenemos acá presente, pero hay lugares del mundo que ya la están pasando realmente muy mal por el calentamiento global? El caso más claro fue el huracán en Miami hace poquito. Eso tiene relación directa, digamos, con el calentamiento global. Ojo, el nivel de intensidad. ¿Sí? Lo que logró el calentamiento global es intensificar los fenómenos climatológicos a tal punto de que la vida humana se vuelva insostenible. Bueno, pero lo que ese fenómeno antes era un vientito que seguíamos todos vivos, ahora un... Sí, a ver, las sequías, por ejemplo, son más prolongadas, las tormentas tienen mayor intensidad, las olas de calor son mucho más intensas, los huracanes, los terremotos, las extinciones masivas de animales. O sea, el otro día leí un informe que desde 1970 a 2018 se perdió el 69% de la fauna silvestre sudamericana. Bueno, eso es increíble. 70%. O sea, es un delirio. Hoy tenemos casos porque no todas son pálidas. Hoy estamos viendo que, por ejemplo, la generación está interpelando a gobiernos y empresas a través de sus reclamos. Emprendedores están empezando a producir de manera mucho más sostenible y sustentable. Empresas tradicionales están cambiando y modificando sus esquemas productivos para hacerlo más consciente a raíz de una demanda. Entonces, no todas son pálidas. Hoy el mundo tiene una tendencia a consumir conscientemente, repensar los hábitos de compra, rechazar productos nocivos, reducir el consumo. Entonces, a ver, necesariamente estamos yendo, gracias al universo, estamos yendo hacia modificar un montón de hábitos que son, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Sí, ¿no? Y tecnológicamente también me parece que se ha avanzado o permite la tecnología resolver los problemas de otra manera. El tema es la intención que tengan los poderosos de hacerlo. Eso es algo que hablamos siempre también, porque si está bien, la tecnología te ayuda y todo, pero no está la decisión de cambiar y a nivel internacional, a nivel global, nos hace una reglamentación que atraviese por igual a todos los países. Por esto que yo te decía hoy de la ética moral de cómo nos manejamos ambientalmente en el mundo. Porque yo acá en Argentina, supongamos que nos cuidamos para no generar ningún tipo de contaminación, pero en otro país lo están haciendo y bueno, poco sentido tiene. Entonces, esto de poder hacer una reglamentación a nivel global, qué sé yo, pienso en la ONU y demás, que ha tenido algunos intentos, hasta que eso no atraviese transversalmente a todo el mundo, va a ser imposible encaminar la cuestión. Ahí siento que lo importante también es como nuestra responsabilidad individual de exigirle a nuestros representantes que sea un tema de agenda, que sea una prioridad, y ahí está nuestra responsabilidad. Como así también muchos le marcan el camino a los famosos. No sé, pienso en Taylor Swift, que ella viajaba en un jet privado. Bueno, se le reclamó un montón y ella
pagó, digamos, compensó su huella de carbono, y eso también es parte de que somos nosotros como sociedad más conscientes y hay una exigencia que tiene que estar plasmada en todas nuestras acciones, porque quizás no tenemos poder de acción tan grande, pero sí al momento de elegir quién nos representa. Amigo, te dejo para una conclusión final, porque lamentablemente, como siempre, viste que decimos, Siempre che, nos vamos a quedamos hablar y cortitos. se nos termina el tiempo después. Así que adelante. No, yo creo que está bueno hacernos cargo de nuestro metro cuadrado, ¿no? Si con cuestiones simples, si nosotros no sacamos los residuos y separamos y clasificamos correctamente y los sacamos los días que corresponden, si seguimos si seguimos usando la bolsita de nylon, si seguimos dejando abierta la canilla o la luz prendida, obviamente son cuestiones mínimas que van a hacer la diferencia, porque nosotros como seres humanos generamos una huella en el medio ambiente. A ver, indudablemente, inexorablemente desde el momento en que nacemos. Ahora bien, nosotros una vez que tomamos conciencia de que estamos atravesando y viviendo en una constante crisis climática, tenemos que hacernos cargo y decidir qué huella vamos a dejar en el mundo. O sea, si va a ser una huella positiva para el medio ambiente con todas estas cuestiones, estas decisiones, o si realmente nos va a dejar de importar, no nos va a importar nada porque total el problema viene desde afuera. Juaco querido, me gusta este último mensaje, de hacernos responsables de nuestro metro cuadrado, y agrego de exigir a nuestros mandatarios y tenerlo en cuenta también a la hora que vamos a votar. Totalmente. Tenerlo en cuenta a la hora que vamos a votar también. ¿Qué presente tienen nuestros mandatarios las cuestiones ambientales? Juaco querido, vas a volver, te lo prometo. Por favor, será un honor. Juaco Aranda es emprendedor y activista ambiental, un amigo ya de Santa Siesta, ha pasado por nuestro programa. Hacemos una pausa y venimos con el cierre, no se vayan.